Ya. Entonces acá he puesto como 3 o 4 problemas de gráfica de funciones. Básicamente van a ser funciones trascendentes. Y el tratamiento es lo mismo que ustedes aprendieron en la última parte del curso de cálculo diferencial. Es decir, la parte final era graficar una función, ¿no? Entonces yo he considerado más o menos unos 6 pasos importantes. Y para graficar una función, de repente no se requiere hacer todos esos 6 pasos fundamentales. De repente, en algunos casos, basta la primera y segunda derivada, y con eso ya tenemos en muchos ejercicios al 100% de tener una gráfica. Pero otros ejercicios requieren un poquito más de trabajo, ¿no? Entonces yo he hecho esto pensando en un problema que requiera todos los pasos importantes, ¿no? Y acá tenemos entonces la gráfica de una función definida por logaritmo de x sobre x, y indicando dominio, integral de crecimiento y crecimiento, integral de concavidad, pero asíntotas, pero también se puede ver lo que yo pongo en la primera parte, la extensión, en vez de dominio, extensión y zonificación, ¿no? Y voy a recordar qué cosa entiendo por extensión y qué cosa entiendo por zonificación. Después, el siguiente punto importante es los intersectos de la gráfica de la función con los ejes coordenados. Cuándo se intersecta con el eje X, cuándo se intersecta con el eje Y. Después, el tercer paso es la simetría. Si es una función par, si es una función impar. El cuarto paso ya viene a ser los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y si hay máximos y mínimos. El siguiente punto es respecto a la concavidad y si hay puntos de inflexión. Y el último paso viene a ser las asíntotas, ¿no? Entonces, empezamos en este caso con la extensión, y por extensión básicamente uno entiende el dominio de la función. Como hay un logaritmo de x, entonces hemos dicho que nosotros solamente estudiamos logaritmos de números positivos. Entonces, x será un elemento del dominio si x es mayor que 0. Entonces, el dominio va desde 0 abierto hasta infinito. Todavía no sé dónde es. Entonces ya tengo eso. ¿Y qué entiendo por zonificación? Por zonificación veo los cambios de signo de f de x, es decir, en qué intervalo f de x es positivo y en qué intervalo f de x es negativo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo por la zonificación. Entonces, digamos que tenga 2 puntitos, digamos, por exagerar, x igual a menos 5 y x igual a 1. Entonces, mi sistema cartesiano XY, ubico menos 5 y trazo una recta vertical menos 5. Ubico la recta vertical x igual a 1 y voy viendo qué pasa a la derecha de 1. La función es positiva, entonces dejo espacio en blanco arriba y abajo hago un achurado, por ahí no va a pasar la gráfica. Después, entre menos 5 y 1 va a cambiar de signo. Si es que no hay puntos múltiples pares, ¿no? Va a estar abajo y achuro arriba. Y desde menos infinito a menos 5, otra vez va a estar f de x positivo. A eso le llamo la zonificación. Eso no le quita ni 2 minutos, digamos, pero sí me va a corregir algún error que yo tenga cuando derive. De repente yo derivo y he derivado mal o he factorizado mal, y entonces esa pequeña zonificación que yo hago no va a ser compatible con el hecho de la derivada primera o segunda. Entonces ahí rápidamente rectifico, ¿no? Y por eso que yo desde un comienzo hago la zonificación. Acá no lo hice, me olvidé, pero normalmente nosotros sí, ni bien empiezo con el primer punto, hago mi pequeño esquema. Entonces, x va a ser mayor que 0, ¿no? Mayor que 0, y entonces cuando está entre 0 y 1, fíjense, el logaritmo es negativo y este positivo va a ser negativo. Entonces, entre 0 y 1, y va a ser entonces, va a estar la gráfica abajo. Y de 1 más infinito va a estar arriba, desde el eje Y hacia más infinito, ¿no?
Y ese 1 que saqué es porque yo hago que f de x sea 0, y eso viene a ser con la segunda parte, intercepto con los ejes coordenados. La gráfica de cualquier función se intercepta con el eje x cuando el y que define el f de x vale 0. Si este cociente que está definido en 1 vale 0, es porque el logaritmo de x vale 0. Si el logaritmo de x vale 0, es porque x vale 1. Justo acá está la zonificación, ¿no? Esto debería haber, no sé por qué lo he hecho ahí, pero esto debería estar normalmente en los otros solucionarios que yo les envíe, esto está acá arribita, ¿ya? La zonificación. Pero ya saben cómo sale esta recta vertical. Es donde la imagen de la función se hace 0. Y eso ocurre cuando x vale 1. Entonces, esto es lo que yo pongo adelantito en la primera parte de la zonificación. A la derecha de 1 me sale positivo, la gráfica está acá. A la izquierda de 1 y mayor que 0, el f es negativo, está acá y no hay gráfico. Lógicamente acá me faltó achurar más, pero no puse porque ya desde el comienzo x es mayor que 0, ¿no? Pero para estar bien y no confundirme, yo puedo subrayar esto, que acá no hay gráfico, la gráfica está en esta zona y va a cortar por este punto. Con el eje y, cualquier gráfica intercepta el eje y cuando x vale 0. Acá no existe, porque 0 no está en el dominio de la función, ¿no? Ya está entonces. Y acá justo lo que yo veo, este estiramiento, yo tengo x igual a 1 en mi recta numérica, trabajo desde 0 a más infinito, y acá imaginariamente tengo la recta vertical x igual a 1. A la derecha de 1, no se olviden que la relación es logaritmo de x sobre x. Al mayor que 1, logaritmo es positivo, y x positivo, el cociente me da positivo. Y lógicamente el otro va a salir negativo. Si no se dan cuenta, analizo cualquier número entre 0 y 1, pongo e a la menos 1. Entonces el logaritmo de e a la menos 1 sale menos 1, entre e a la menos 1 me sale negativo. Entonces ya tengo acá entre 0 y 1 negativo, ahí hay gráfica. Entre 1 más infinito, acá hay gráfica, ¿no? Ahora, intervalos de crecimiento y de decrecimiento, eso se hace con la derivada. Acá tener cuidado porque hay alumnos, más o menos 10%, 8% cada ciclo, que en el numerador, no sé por qué razón, intercambian el sentido. Ya saben que la derivada de f entre g es g cuadrado, acá el denominador, o la derivada del numerador, menos el numerador, o la derivada del denominador, ¿no? Hay alumnos que hacen esto al revés, entonces cambian de signo y valoran todo el problema. Entonces pongo divisor al cuadrado, x cuadrado, denominador x, por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. No es necesario que ustedes indiquen todo esto, de frente pueden pasarse a esta última parte, ponen x por 1 sobre x, menos el numerador, logaritmo de x, por la derivada de x que vale 1, ya de frente. Ustedes pueden omitir esta parte intermedia, no hay, digamos, ningún problema que ustedes lo omitan, pero sí esto debe estar acá. Yo cuando leo, ya me doy cuenta que están aplicando la fórmula de la derivada de un cociente. Algunos esto lo llevan x a la menos 1 y derivan un producto. También es válido, pero trabajan más, ¿no? Van a tener que dar mínimo con múltiplo, todo. Ya esto me queda 1 menos logaritmo de x. Siempre ustedes recordarán que cuando tratan de resolver desigualdades, ¿no? Tienen inecuaciones donde tenía que ver que eso es mayor que 0, menor que 0, se trataba de factorizar todo y se aplicaba la regla práctica de los signos, siempre procurando que la variable tenga coeficiente positivo, para que empiece de derecha a izquierda, más, menos, ¿no? Si es que los factores tienen potencias impares. Si los factores tienen potencias pares, ya saben que alrededor de ese punto no hay cambio de signo. En todo caso, si ustedes no quieren equivocarse, entonces, como ya tienen los valores en donde va a haber posibles cambios de signos, entonces ustedes van analizando a la derecha de ese punto, a la izquierda de ese punto. Acá yo lo he hecho con coeficiente positivo, entonces esto se va a hacer 0 cuando x vale e. Logaritmo de vale 1, menos 1, 0. Entonces tengo e como un punto, ¿no? ¿Cómo son los puntos críticos? No se olviden.
Los puntos críticos es un conjunto de puntos que pertenecen, ojo, al dominio de la función, tal que la derivada puede ser cero, y acá para que esto sea cero, el numerador debe ser cero. Logaritmo de x menos 1 va a ser cero, por lo tanto, logaritmo de x igual a 1 y x es igual a e. Pero también puede existir puntos críticos donde la derivada no exista, y esa derivada no existe, se observa de dos formas. Si la derivada tiene un cociente que contiene la variable x en el divisor, eso es igual a 0. Entonces, x igual a 0 también puede ser un punto crítico. Pero no se olviden que para que sea punto crítico debe estar en el dominio de la función. En este caso no ocurre eso, porque 0 no es elemento del dominio, entonces no tiene punto crítico cuando el divisor se hace 0. Esa interpretación decimos que la derivada no existe. Y la otra forma de interpretar que no exista es cuando las derivadas laterales son diferentes, ¿no? Ahí tampoco existe, pero puede ser un punto crítico si ese valor está en el dominio de la función. Acá recuerdo eso, no existe la derivada, y en este caso, como es fracción, x cuadrado igual a 0. Resuelvo, pero me doy cuenta que no está en el dominio, ¿eh? Esos son los dos criterios de ver un punto crítico. Entonces ya tengo acá mi regla práctica, debo trabajar desde 0 más infinito, y el punto de cambio de signo es cuando x vale esto, Entonces, por la regla de los signos, va a ser más menos, pero yo me doy cuenta que acá hay un signo negativo, entonces cambia de signo. Entonces, el alumno no debe equivocarse acá. Entonces, si no debe equivocarse, entonces fíjense, cualquiera que sea la forma que trabaje, acá está e, yo tomo e cuadrado, que está a la derecha. Entonces acá, logaritmo de e cuadrado, sale 2 logaritmo de e, me sale 2 menos 1, me queda 1 sobre e cuadrado. Esa fracción es positiva. Con este signo, negativo. Ahí está el signo negativo. Acá tengo entre 0 y e, tomo un número. Puedo tomar 1. Si quieren 1, está acá. Logaritmo de 1 es 0. Acá me queda menos 1. Entre 1 al cuadrado, esto me queda menos 1. Con este menos se hace más. Lo que me interesa a mí es que ustedes determinen bien los signos de esto. Entonces, si la derivada pasa, de 0 a e, la derivada es positivo, se dice que la función es estrictamente creciente en este intervalo. Si la derivada es negativa, entonces en este intervalo desde e a más infinito es estrictamente decreciente. Ahora, si la derivada pasa, crece y luego decrece, ahí hay un valor máximo. ¿Dónde hay máximo? Cuando x vale e. Entonces, f máximo es la función evaluada en e. Y la reglita, de regla corresponde a el logaritmo de x sobre x. Y cuando x vale e, logaritmo de x vale 1 sobre 1 sobre e. Entonces, el valor máximo es 1 sobre e. Rápidamente hago el intervalo de concavidad y punto de inflexión. Derivo esto por segunda vez, ¿no? Ya usted lo hace como un cociente o quiera. Entonces, no tiene que ser tan detallista acá. Yo derivo esto y puedo pasar esta parte, simplifico y ya tengo esto de acá. Entonces, los posibles puntos de inflexión son para los valores de x que deben estar en el dominio de la función, tal que la segunda derivada sea 0. Entonces, en este caso, el numerador debe ser 0. O que también la segunda derivada no exista. Y ese no existe se considera de dos formas. Que el divisor sea 0. En ese caso, si hay solución, ese valor de x debe estar en el dominio de la función. Y lo otro es que las derivadas laterales segundas sean distintas, ¿no? En este caso, no hay derivadas laterales distintas, entonces igual a 0 el numerador, y me queda que el logaritmo de x vale 3 medios, por lo tanto, x vale e a la 3 medios, es decir, e raíz cuadrada de e. Ahí posiblemente sea un punto de inflexión. Para que sea punto de inflexión, no se olviden, tiene que haber cambio de signo en la segunda derivada. No existe la segunda derivada cuando el divisor vale 0, en este caso x cubo. Entonces me lleva a que x sea 0, pero 0 no está en el dominio, por lo tanto no considero, ¿no? Pero puede haber cambio de signo de la concavidad
pero no es punto de inflexión. Un ejemplo sencillo sería, digamos, f de x igual 1 sobre x, la recíproca. Su dominio, todos los reales diferentes de 0. Cuando derive, me queda f' menos 1 sobre x cuadrado. Ya está, siempre negativo decreciente. Y cuando vuelva a derivar, el negativo de x a la menos 2 va a salir 2 veces x a la menos 3. Es decir, la segunda derivada de la recíproca me sale 2 sobre x cubo. 2 sobre x cubo. Entonces se hace 0 el divisor cuando x vale 0. Entonces va a haber cambio de signo. A la derecha de 0, la segunda derivada es positiva, ponga hacia arriba. A la izquierda, la segunda derivada es negativa, ponga hacia abajo. Pero x igual a 0 no es un punto de inflexión porque no pertenece al dominio de la función, ¿no? Todos esos conceptos se supone que ya ustedes lo manejan claro del curso anterior, ¿no? Ya está. Ahí está mi esquemita rapidito, ¿no? Mi dominio va desde 0 abierto a más infinito, el punto de cambio de signo es raíz de 2, a la derecha, positivo, entre 0 y e raíz de 2, negativo. Ya saben que ustedes pueden tomar un valor cualquiera, digamos, mayor que e raíz de e, es e cuadrado. Entonces, solamente tanteen, ¿no? Entonces yo pongo acá, logaritmo de e cuadrado sale 2, por 2, 4, menos 3, me queda 1, sobre e cuadrado al cubo, e a la sexta, positivo. Ya tengo. Lo que me interesa es que ustedes encuentren perfectamente el signo. Y al ladito dan la respuesta, ¿no? Ponga hacia arriba, ponga hacia abajo, cuando la derivada es negativa, de 0 es el número, ponga hacia arriba, segunda derivada positivo, y tengo que ver si ese punto de raíz de 2 está en el dominio. Si está en el dominio de la función, porque el dominio es de 0 a más infinito. Por lo tanto, no se olviden que el punto de inflexión es el par ordenado, aquel punto que se ha encontrado, en este caso, cuando la segunda derivada vale 0, y evalúo la imagen de esa función en ese punto. Este par ordenado es el punto de inflexión donde hay cambio de concavidad. Ahora, las asíntotas. Asíntota vertical. Ustedes conocieron 8 casos de asíntotas verticales con procesos de límite. Pero en forma práctica, esa regla de correspondencia debe tener un denominador que contenga la variable x. Y justamente, mentalmente igualo esto a 0. Y me sale x igual a 0. Entonces tengo que tomar el límite de la función cuando x se aproxima a ese valor. Hay 8 casos, pero acá no tienen que ustedes pensar cuáles son los 8 casos. Sale de manera natural. Entonces ya sé que en 0 debo tomar. Pero ustedes se dan cuenta que lo mío solamente es de 0 abierto hasta más infinito. Entonces en este ejercicio no tienen por qué analizar por la izquierda de 0, solamente debe ser por la derecha de 0. Entonces cuando ustedes toman cualquier función límite de f de x, cuando x tiende a x sub 0, sea en el punto x sub 0, puede ser por la derecha, puede ser por la izquierda, puede ser por ambos lados, y le sale más menos infinito, entonces uno dice que x igual a x sub 0 es una asíntota vertical. Entonces, en este caso ya me di cuenta que solamente debe ser por 0 por la derecha. Logaritmo de 0 más es menos infinito. Dividido entre 0 más es más negativo, menos infinito. Entonces, sí es una asíntota vertical, ¿no? Una asíntota vertical. Asíntota horizontal. Para calcular una asíntota horizontal hay 2 casos. Tengo que tomar el límite de la regla de correspondencia cuando x tiende a más menos infinito. Si ese límite me sale un número real tal como b, entonces uno dice, i igual a b es la asíntota horizontal. Entonces en este caso voy a tomar límite, ¿no? Acá estoy recordando un poquito la teoría, no se olviden, límite f de x cuando x tiende a más infinito, si sale un número real b, i igual a b es una asíntota horizontal. En este caso no hago mención en menos infinito, porque menos infinito no está en el dominio ampliado de los números reales, ¿no? Solamente de 0 más infinito. Y cuando yo evalúe, tengo la forma indeterminada. Logaritmo infinito es infinito.
y X vale infinito. Infinito entre infinito, indeterminado. Pero en ese caso, el que crece más rápidamente es X que el logaritmo. Por lo tanto, este cociente va a ser 0, ¿no? Eso era intuitivamente. Aplico hospital acá, derivada del numerador sobre derivada del denominador. Derivada del logaritmo de X, 1 sobre X. Derivada de X respecto a X, 1. Esto me queda 1 sobre X. Y cuando X tiene infinito, eso me sale 0. Como es un número real, ojo, como es un número real, entonces I igual a 0 es una asíntota horizontal. Y como se calcula más infinito, se llama asíntota horizontal derecha, ¿no? Y ahora sí, Profe, hacemos el gráfico. profe, ¿Sí? tengo ¿Hay una preguntas? pregunta. Sí. ¿Es con respecto a la asíntota vertical cuando el menos infinito dividió al cero? ¿Por qué le salió menos infinito? A ver un ratito. La asíntota vertical dice, ¿no? Sí, cuando dividió menos infinito entre cero. Ya. ¿Por qué Esto, le salió menos infinito? fíjate, este 0 más es como decir, por exagerar, 10 a la menos 12. Es un número muy pequeñito, ¿no? 1000 millones. Mil ¿Ya? millones. Entonces, esto viene a ser, digamos, 10 a la menos 12, ¿no? 10 a la menos 12. Es decir, yo pongo esto 10 a la menos 12, que es un número pequeñito, positivo, acá lo multiplico por 10 a la 12. Entonces, 1000 millones multiplicado por este número grande va a salir infinito, y con esto va a salir menos infinito. ¿Ya? Es como, por ejemplo, otro más fácil. Que yo, este 0 más, digamos que lo considero como un milésimo, 0.001, es un poquito mayor que 0. Voy a exagerar que sea eso. Entonces, esto va a ser 10 a la menos 3. Pasa acá a multiplicar por 10 al cubo. Entonces, acá tengo, esto es negativo y este es positivo. Negativo por positivo me da negativo. Primero veo el signo y después veo este más infinito por 1000 va a ser mucho mayor, entonces va a ser infinito, entonces se simboliza, pero previamente determiné el signo, ¿no? Y me está saliendo menos infinito. ¿Se comprendió? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, este es infinito. Entonces, si sale más o menos infinito el límite para una asíntota vertical, entonces la asíntota vertical es x igual a este numerito. Por eso que pongo acá x igual a 0 es este numerito. Pero cuando yo tomo el límite de la función en cualquier punto de acumulación que está acá, la respuesta debe quedar más o menos infinito. Si quedase un número real, no es asíntota vertical, ¿no? Entonces ya tengo acá está la gráfica. Primero grafico mi eje X, mi eje Y. Recuerden que en 1 había un cambio de signo, ¿no? En 1. Entre 0 y 1, el f de x es negativo. De 1 a más infinito, el f de x es positivo. En E hay un valor máximo, digamos, y en E raíz de E era un punto de inflexión. Y cuando tomo el límite a más infinito, me está saliendo el valor de 0. Ese límite me está saliendo 0, o sea, se hace asintótico. Entonces yo comienzo a ver de 0 hasta E es estrictamente creciente. Entonces, estrictamente creciente, crece, crece. En 1 corta el eje X y acá está su valor máximo. Como la imagen pero la primera derivada en E vale 0, quiere decir que la recta tangente es horizontal, entonces acá es suave la curva, ¿no? Es suave la curva. Y va a cambiar ahora de E a más infinito, decrece, pero no decrece así porque pasaría al cuarto cuadrante, sino que por ahí hay un punto de inflexión. Muchas veces, para hacer problemas de áreas, por ejemplo, no le va a interesar ese punto de inflexión, solamente tener una idea del bosquejo. Y entonces por ahí hace que, como esto hace la asíntota, debe haber un punto de inflexión y va a quebrar. Eso sería. Más adelante, por ejemplo, cuando hallemos áreas, yo le puedo decir, encuentre
el área de la región limitada, o la gráfica de la función, y el eje X, ¿ya? Y el eje X. Entonces, acá está la gráfica, acá está el eje X, y lo que me están pidiendo está acá. Porque este es también el eje X, pero acá se ve que va a ser infinita el área. Entonces, lo que me están pidiendo es desde 1 hasta este. Entonces, cuando yo encuentre para áreas, entonces yo digo, el área va a ser desde 1 hasta más infinito del f de x diferencial de x. ¿Ah? Eso va a ser, entonces ya ustedes no tienen que demorarse mucho en esta gráfica, porque ¿qué pasa si se demora mucho en esta gráfica? Y después, para calcular la integral, van a demorarse más. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Por favor, apague el micro. La junta de árbol está mal, ¿cierto? Bien. Se ha trasladado, creo, acoplado otra aula. Es la clase de la profesora Cala, creo. ¿Qué pasa con esta? A ver. ¿Qué pasó ahora? Primera vez que me ocurre, ¿qué hago? Alex Sánchez está en la clase de Cala. No puede mutear, creo, profe. ¿Ah? No, ya le dije. Ya usted estaba. Ya. Otra aula se me ¿Te escucha, no? Sí, profesor, se escucha bien. Entonces acá hemos hecho minucioso, pero más adelante ya ustedes no tienen que ser tan minuciosos, sino tener un bosquejo, idea de cómo es la gráfica, ¿no? Porque el objetivo ya va a ser, se le va a pedir, por ejemplo, hallar el volumen de la región limitada bajo la gráfica y el eje X cuando rota alrededor del eje X. Entonces ya yo tengo que hacer los conceptos de volúmenes y el paso de la gráfica queda en un plano menor, no hacer mucho trabajo, ¿no? Pero básicamente lo que he mostrado acá es al 100% como ustedes deben graficar, sin necesidad de tener una calculadora, nada, de frente gráfico, ¿no? Ya está. Así como he hecho esto, van a revisar ustedes cuando les envíe, me olvidé de tomarles las fotos, ya como eran las 2 de la mañana, ya había separado los exámenes parciales para tomarle fotos, hoy día se los envío más tarde, para que ustedes vean qué tipo de problemas vienen, cómo vienen, ¿no? Pasamos, este problema me va a servir para hacer un ejercicio. Ustedes saben que es la base neperiano, que es el límite cuando x tiende a 0, de 1 más x elevado a la 1 sobre x, es decir, 1 al infinito. Sale el número e, ¿no? Y eso es visto de manera factorial. Ese se aproxima a 1 más 1 factorial de 1 más 1 factorial de 2 más 1 factorial de 3 más 1 factorial de 4 y así sucesivamente. Ese es el número e, que es ligeramente mayor que 2.7. Y ustedes conocen el pi, que también es un número racional, mayor que 3.1415, ¿no? Se aproxima a 3.16. Entonces la pregunta acá es, ¿qué número es mayor? ¿E a la pi o pi a la e? Y entonces les voy a poner, digamos que determinen eso y le doy la sugerencia. F de x igual logaritmo de x sobre x. ¿Ya? Le doy esa sugerencia. Entonces con eso, si me dice comparar potencias de E y de pi, acá está E y acá está pi. Y el X está por acá. Y cualquier X que esté entre E y pi, la función es estrictamente decreciente. Entonces acá está la solución. ¿Ah? E a la pi es mayor. Ya, E a la pi es mayor. Acá está la pregunta. Compare E a la pi y pi a la E. Ahí está la sugerencia. Entonces, como ya se estudió esto, entonces yo voy a tomar X que esté entre E y pi. Entonces ya tengo la función es estrictamente
decreciente. ¿Ya? Ahí pongo esto, que ya se determinó todo esto, y ahí está la parte que estamos analizando. Tomo E y tomo pi y x en ese intervalo. En ese intervalo la función es estrictamente decreciente, entonces tomo la imagen. Pero para una función decreciente, la menor imagen está en el extremo derecho, f de pi, y la mayor imagen en el extremo izquierdo, f de e. Y ahora evalúo esto en pi y en e. F de pi es logaritmo de pi sobre pi, y f de e, logaritmo de e sobre e, ¿no? Acá está eso de ahí. Y me quedo solamente con los extremos, ¿ya? Con los extremos. Entonces, me quedo acá, logaritmo de pi sobre pi va a ser menor que el logaritmo de e sobre e. Este e pasa a multiplicar acá al logaritmo de pi, y este pi pasa a multiplicar al logaritmo de e. Ya está. Ya tengo esto de acá, el logaritmo de pi menor que pi logaritmo de e. Ahora esto lo pongo como potencia, logaritmo de pi a la e, y esto pongo logaritmo de e a la pi. Ya tengo entonces esto de acá. La función logaritmo es una función estrictamente creciente. Su inversa también va a ser creciente. Por lo tanto, acá tomo la función inversa, que es la exponencial, y se va a simplificar esto, y se va a simplificar esto. Tomo exponencial a todo esto, y me queda pi a la e, va a ser menor que e a la pi, ¿no? Entonces ya tenemos eso, pi a la e menor que e a la pi. Esto fue un problema que encontré en una práctica hace años, ¿no? Y dan esa sugerencia. Y entonces al principio yo no sabía cómo usar la sugerencia, ¿no? Entonces me puse a graficar eso ahí, ¿no? Esta es la primera clase virtual, la primera prueba virtual que se ha tomado. Es una segunda práctica, pero van a ver ustedes que los parciales a veces vienen 3 integrales, 2, 3 integrales, dependiendo del puntaje, puede ser 3, 3, 3, puede ser 3, 4, 4, 3, 3, 4, más o menos un promedio de 9 a 12 puntos, vienen integrales, y lo demás viene otros temas, ¿no? Entonces, por eso que he puesto esto acá. Esto de acá, completo cuadrados, y entonces va a ser a cuarta menos x menos a medios al cuadrado. Entonces, si es un b cuadrado menos un x cuadrado, puede ser una sustitución trigonométrica, ¿no? Una sustitución trigonométrica. Más adelante, cuando estemos en el capítulo cuarto, viendo las funciones beta, entonces ahí ya va a haber otro método de integrar esto, mucho más rápido, ¿no? Por ahora, solamente aplicamos los conceptos, entonces acá va a haber una sustitución trigonométrica, si es que desean, y evaluamos. Acá tenemos ya la x, ¿no? Entonces yo puedo hacer que todo esto sea igual a, digamos, a un z para tener un solo divisor, y cuando diferencie voy a tener e a la x de x diferencial de z, y acá está e a la x. Pero por otro lado acá me molesta esto, entonces yo podría decir que raíz de e a la x menos 1 sea un t. Por lo tanto, e a la x menos 1 va a ser un t cuadrado, ¿ya? No pongo de frente, ojo, e a la x menos 1 igual t cuadrado, porque ese cambio no es univalente y podría llevarme a errores. Por eso que hago raíz de e a la x menos 1 igual a t, eso sí es un cambio univalente. Y ya luego, para resolver el problema, sí elevo al cuadrado y no hay problema, ¿no? Eso ya está, entonces, cómo debo resolver el problema. Entonces, fíjense, si tengo e a la x menos 1 igual t cuadrado, cuando le sume 3, voy a tener entonces t cuadrado más 4 abajo. Y ya estoy viendo que es una variable al cuadrado más una cantidad al cuadrado. Y eso podría ser un arco tangente, digamos. Entonces ya está ese problema. Lo primero que tienen que hacer es rápidamente una pequeña lectura y cómo abordar los problemas. No es que yo agarre primero el 1A, después el 1B, después el 1C y así sigo, ¿no? Aunque yo muchas veces, cuando estoy coordinador, procuro que la primera y la segunda
generalmente sean las más sencillas. Entonces, si es así, el alumno ya agarra el primero, tiene confianza, ¿no? Agarra el segundo, también avanzó, ya tiene confianza, y así le venga problemas más difíciles, va a salir del paso, o al menos va a desarrollar algo. Y entonces nunca dejen una pregunta en blanco, por favor. Yo califico ideas, califico procesos. ¿Ya? Esta semana ya va a salir su primera práctica, la disculpa del caso, y van a ver que yo califico procesos, no califico respuestas. ¿Ya? Entonces, no me dejen ninguna pregunta en blanco. Eso no significa, el profesor dijo no dejen en blanco y hago cualquier cosa. No, tiene que ser relacionado al problema, ¿no? Si un alumno ve esto, me pone un test, entonces completa cuadrado, entonces, y comienza a atacar un poco, puede ser que ese poco es justamente la parte fundamental de la solución. Y puede ser que el paso siguiente ya era la solución y el alumno no se da cuenta. Hay alumnos que pasa así, no se da cuenta y por ahí hace otro cambio, todo. Pero ya con ese pequeño aporte demuestra que conoce lo que está haciendo. Por eso que por favor no me dejen ninguna pregunta. Y trato de hacer al menos los dos primeros que sean lo más sencillo. Yo casi no propongo preguntas. Ahora somos 4 profesores, creo, y yo quizás en este examen, yo soy coordinador del curso, el examen parcial es el viernes de 2 a 4, no se van a olvidar, no es de 10 a 12, que son las prácticas, sino de 2 a 4, es la prueba única para todas las secciones. Quizás yo no ponga ninguna pregunta y tomen las preguntas que manden los profesores y lo único que yo voy a hacer es ordenar, ponderar el calificativo, porque los otros 3 profesores son de ciencia. Y yo no sé por qué razón todos los profesores de ciencia de distintas universidades con las cuales yo he trabajado, con la Católica, con San Marquino, con Callao, con Chiclayo, de Trujillo, todos los que son matemáticos ponen ponderación de preguntas muy sencillas. Ponen puntaje muy bajo. Y otro que se da mucho a la forma analítica que ellos aprendieron. Pero esto no es una carrera de ciencias, matemáticas, esto es una carrera de ingeniería. El alumno debe conocer esos elementos, pero no debe ser prioritario que le ponga un examen 6, 8 puntos de demostraciones. Es absurdo, ¿no? En matemáticas sí le ponen todo el examen los 20 puntos de demostraciones, pero acá es una carrera de ingeniería. ¿Dónde vamos a aplicar esto? ¿No? Inclusive les diré que los matemáticos, como conocí a un excelente colega por el año 80, y entonces él me dijo ya cuando empezamos a enseñar en la UPC por el 96, que lo volví a encontrar, y me contó que él, cuando salió de la universidad de haber estudiado sus 5 años, no sabía en realidad qué iba a hacer, dónde iba a aportar todo lo que había aprendido. Fíjense, 5 años de estudiante ahí y no saber en qué iba a desempeñarse. Entonces, un poquito que no le abordaron qué cosa tenía que ser un matemático, ¿no? Un matemático, cuando se va a la parte de ingeniería, es un elemento, un profesional muy bueno. Las antiguas mineras, no sé si ahora, pero las antiguas mineras, hace 30, 40 años atrás, tenían todo un equipo de docentes, de matemáticos, para resolver problemas de ingeniería. Yo conozco a un amigo que trabajó conmigo por el año 80 hasta el 84 en el departamento de matemáticas, de ahí pasó a civiles, el doctor Herrera, ¿no? Él había estudiado 8 años en Polonia, maestría y doctorado, y vino acá, enseñaba en posgrado y pregrado, y luego trabajaba en Centromín. Y me contaba que ahí había un equipo de 20 matemáticos que hacían modelos para resolver los problemas de ingeniería. Entonces ellos están altamente calificados, ¿no? Y, por ejemplo, este profesor joven que no sabía dónde utilizar sus matemáticas, tuvo la decisión de irse a Brasil, ganó una beca para ir a estudiar a Brasil, su maestría, pero siguió una maestría en matemáticas aplicadas, no una maestría en matemáticas puras, ¿no? Sino en matemáticas aplicadas. Y cuando hay matemáticas aplicadas,
está muy cerca de ver aplicaciones de ingeniería. Y él agarró la parte de automatización, donde la base matemática es transformada de Laplace. ¿No? Ustedes, si aprenden bien este curso, inmediatamente pueden ir al curso de ecuaciones diferenciales, porque la mitad del curso es pura integrales. Así que ustedes tienen que salir fortalecidos acá con las integraciones. Para ese curso de cuarto ciclo, la mitad hasta el parcial, cada problema generalmente llega a una integral. Y en este curso, en la segunda parte, vamos a ver integrales impropias, donde tengamos integrales, digamos, de 0 a infinito, por ejemplo, ¿no? O de menos infinito hasta 0, así. Entonces, en la base ahí se llama integrales impropias, y un caso particular de integral impropia es la transformada en Laplace. Y eso es lo que se necesita para la parte de automatización. Entonces, ese profesor hizo su maestría en matemáticas aplicadas orientada a la automatización. Ahora dicta y hace trabajos profesionales de automatización, como si fuese un electrónico, ¿no? Pero él es un matemático. Y así, entonces, también puede ser, si agarra una matemática aplicada, digamos, que tiene que ver con telecomunicaciones, y en ese caso es la matemática 5, que lleva electrónica, lleva mecatrónica, lleva sistemas, entonces ahí tiene lo que le llaman matemáticas aplicadas, y la base matemática es transformada de Fourier. Entonces por ahí va el camino para las telecomunicaciones, ¿no? Yo estudié más de 40 años y aplicábamos para los cursos de telecomunicaciones esa matemática. Actualmente se sigue aplicando esa matemática, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos ya esto, la recíproca puede ser, ¿no? Tanteo con la recíproca, y ya salió problema. Acá a veces vienen parciales también, límites. Hoy día vamos a ver unos límites con logaritmos. Límite cuando n tiene infinito, la simetría de i igual a 1 a n, de esto acá. Ya habíamos dicho nosotros que si hay i, debe estar dividido entre n. Si hay i cuadrado, debe estar dividido entre n cuadrado, ¿no? De ahí le doy la forma y ya tengo. Este es un problema que se llama un problema de ecuación diferencial. Acá está f de x, acá está f'. Entonces es diferencial de f de x sobre diferencial de x. Entonces ya este de x pasa acá arriba, este f al dividir, y separo variables, ¿no? Y acá hay un gráfico, ¿no? Fíjense, da la función f definida por f de x logaritmo de x menos 1 sobre x más 2, ¿no? Entonces logaritmo de x menos 1 sobre x más 2. Y pide, indicando dominio, intervalo de crecimiento y crecimiento, valores extremos si existen, concavidad, punto de inflexión y así. Entonces, como ven, es lo que se pide en un problema, ¿no? Entonces ahí completo cuadrado, como le había indicado, a ojo cerrado, ya sabe uno qué hacer. Y entonces este es variable al cuadrado y acá constante. Entonces x menos a sobre 2 va a ser a medios seno de teta. Ahí está seno de alfa. Entonces esto se convierte en a medios al cuadrado por coseno cuadrado. Fue el radical o seno, ya está, ¿no? Acá me he equivocado, es el error que a veces uno comete, no tenía... cuando cambio de variable, acá está x, de 0 a, pero cambio de variable y tengo que cambiar los límites, ¿eh? Acá tengo que cambiar los límites. Cuando x vale 0, reemplazo acá 0, acá me cae seno de alfa igual a menos 1. Entonces, alfa vale menos pi medio. No se olviden que la función inversa es de menos pi medio a pi medio, entonces va menos pi medio. Cuando x vale a, a menos a medios, me queda a medios. Igual a medios por seno, seno de alfa igual a 1. Por lo tanto, acá en vez de a, pongo pi medio. Entonces acá sería de menos pi medios a pi medio. Acá me sale a medios, acá medios, a cuadrado sobre 4. Raíz cuadrada, el coseno de menos pi medios a pi medios es positivo. Por lo tanto, sale coseno. Acá sí tenés cuidado porque este es valor absoluto, como estoy poniendo acá, pero en esta zona esto es positivo, entonces me sale coseno por coseno, coseno cuadrado, multiplico por 2 y divido entre 2, y esto viene a ser 1 más coseno del doble, pero previamente yo veo que hay simetría en el dominio. Si hay simetría, tengo que ver si esto es par o impar. Si hubiese sido impar,
De frente ustedes ponen función impar y la respuesta igual a 0. Ya no continúan porque por propiedad hemos demostrado la integral de menos a hasta de cualquier función impar, eso vale 0. Entonces ustedes solamente me ponen así como está una llavecita y me ponen función impar y acá al costadito igual a 0. Este es par, duplico y va de 0 a pi medio, ¿no? Y ya linealizo eso, ya está, entonces ya está 1 más coseno doble, esto es alfa, seno 2 alfa sobre 2, y evalúo, no se olviden. Hay alumnos que se quedan acá, tienen que evaluar, para que saquen su 20, tienen que evaluar todo, ¿no? No lo dejen ahí. Y si es indefinida, pueden cambiar de variable, ¿no? Acá, el segundo problema, ya ustedes esto lo revisan con bastante detalle. Un radical, analizo todo esto, veo e a la x, acá e a la x, su derivada está acá, debe haber un cambio de variable, y lo que molesta acá es este radical, entonces a eso le llamo un t. Y no derivo ahí, sino elevo al cuadrado, ahí está, y acá diferencio. E a la x de x, 2t diferencial de t como está acá, entonces este x que estaba acá a la izquierda, lo paso a este lado y ya sé que tengo que reemplazar e a la x de x por 2t diferencial de t. A esto le sumo 4 a todo, ¿no? E a la x menos 1 más 4, e a la x más 3, que es el divisor que está acá, y entonces ya tengo t cuadrado más 4. Del mismo grado acá, divido, t cuadrado entre t cuadrado me queda 1, ya tengo, entonces cuando integro, ya esto me queda t, y esto 4 veces, y esto es diferencial de t sobre t cuadrado más 2 al cuadrado, 1 medio de arco tangente de t medio, ¿no? No se olviden, 1 medio por el 4 que estaba acá, ya tengo 2. Ya evalúo, y eso es lo que sale. Eso sería. Entonces, no cometa el error que cometí yo ahí de no cambiar los límites de integración. El otro problema, la recíproca. ¿Se dan cuenta? O sea, ya hemos hecho toda la teoría y más o menos sería una forma de hacer el problema. Tanteo la recíproca. Tanteo, diferencio y reemplazo. Y entonces, fíjense, ahí está quedando entonces una expresión directa. Recuerden que hemos hecho la integral de raíz de u por diferencial de u, que va a ser 2/3 de u a la 3 medio, ¿no? Y hasta ahí 2/3 de u a la 3 medio. Cambio de variable y cambio los límites, no se olviden. Ya está. La otra forma de esto, si no quieren cambiar recíproca, podrían sacar del numerador x cuadrado. Sale acá como x, y este x entre x cubo me queda x cuadrado, que va a pasar acá x a la menos diferencial de x. Y acá me está quedando 10 por x a la menos 1 menos 1, a la 1 medio. Entonces, directamente, ¿no? O sea, ustedes pueden sacar del numerador, pueden sacar x cuadrado. Fuera del radical me queda x. Entre este x cubo me queda abajo x cuadrado, que pasa a multiplicar el diferencial de x como x a la menos 2. Y el radical se convierte 10 por x a la menos 1 a la 1 medio. Tengo una función elevada a una potencia, y la derivada de 10 por x a la menos 1 me queda menos 10 x a la menos 2. Entonces acá multiplico por menos 10 y divido entre menos 10. Y ya no hago la recíproca, sino de frente sale. Ya tengo eso ahí. Profe, Sí. disculpe una pregunta. En este ejercicio de la C, si fuera desde 0 a 2, no se podría utilizar la recíproca, ¿no? No, ahí no pueden usar. Pero si fuese de 0 a 2, acá, entonces esto se hace 0. Ese tipo de problema todavía no se va a presentar acá, ¿ya? Entonces no hay problema. Eso lo vamos a ver en el capítulo 4. En el capítulo 4 sí yo puedo poner acá de 0 a 2. No importa que esto se haga 0 acá en el divisor. Entonces ahí tiene otro manejo. Inclusive yo puedo ir, por exagerar, de menos 1 a 2, digamos. ¿Ya? De menos 1 a 2. De menos 1 a 2 pasa por 0, y esto se hace 0. Entonces eso se llama una integral impropia de segunda especie. Entonces tenemos que abordarlo con procesos de límite. Entonces en esta parte no va a ocurrir que
ustedes tengan un intervalo de integración y que no esté definido en ese intervalo esta función, ¿no? Y si fuese así, es porque hay un error que uno no se dio cuenta y propuso el problema, ¿ya? Entonces, no debe ocurrir eso, porque eso lo ponemos para el capítulo 4, que se llama integrales impropias. Ok, profe, gracias. Acá tenemos entonces esto. Siempre que me piden, el enunciado del problema dice expresar el siguiente límite como una integral definida y luego evalúe dicha integral. Entonces, si tengo un límite cuando n tiene infinito de una sumatoria de 1 a n, entonces de acá debe quedar el f en epsilon phi por el delta, ¿no? El delta. Entonces, y recuerden que el delta era, para una partición regular, b menos a sobre n, ¿ya? B menos a sobre n. Ahora, el x-yésimo, yo siempre le decía, es más cómodo expresarlo en el extremo derecho, porque así trabajo menos. Si lo hago en el extremo izquierdo, voy a trabajar un poquito más, pero se obtiene igual solución. Puedo tomar el punto medio, puedo tomar la media geométrica, y como n tiende a infinito, todos esos puntos se confunden. Entonces, es más conveniente generalmente trabajar en el extremo derecho. Entonces ya pongo el delta, b menos a sobre n. Inmediatamente voy al x-yésimo, que es a más i veces b menos a sobre n, ¿no? Entonces, entonces, fíjense que el i está dividido entre n, el i. Si yo elevo esto al cuadrado, va a haber a cuadrado, el doble del producto, i sobre n, y el cuadrado del último, i cuadrado sobre n cuadrado. Entonces yo cuando estoy en este problema, yo veo que acá está i cuadrado, entonces esto tiene que estar dividido entre n cuadrado. Acá hay i cuadrado, entonces tiene que estar dividido entre n cuadrado. Entonces, acá entre n cuadrado y acá entre n. Cuando ingresa acá, entre n cuadrado, entonces he dividido entre n cubo. Entonces acá también dividido entre n cubo. Entonces n cuadrado entre n cubo me queda 1 sobre n, que está acá. Y ese 1 sobre n lo paso como 1 sobre n. Posiblemente esto sea mi delta, ¿ya? Mi delta de x, y yo lo fuerzo a que sea así. Aunque ya les dije, no importa que acá aparezca 2, entonces yo puedo multiplicar acá por 2 y acá divido por 1 medio. Puedo multiplicar por 4 acá y acá por 1 cuarto. Entonces el b menos a va a salir 1 cuarto. Eso no va a cambiar en el resultado de la integral. Entonces inicialmente tanteo entonces que este es el delta de x, tanteo, por lo tanto b menos a igual a 1, ¿ya? B menos a. Completo acá cuadrados todo lo que se pueda, en este caso me doy cuenta que es esto, y eso me ayuda. Entonces esto puede ser el x-yésimo. Entonces ya estoy pensando en una función que tenga 1 sobre x cuadrado más un radical. Entonces completo ahí y le doy la forma que tengo acá. Entonces ya ustedes se dan cuenta que pueden decir que el x-yésimo va a ser 1 más i por 1 sobre n. Es lo que estoy comparando acá. Como ya dije que b menos a sobre n es 1 sobre n, más a, y eso está igualito a esto, entonces ya comparo, entonces el a va a ser 1. Si el a vale 1, ya por esta relación, b menos 1 igual a 1, b vale 2. Ya encontré a, ya encontré b, ya encontré el x-yésimo, y ahora tengo que simular una regla de correspondencia donde evaluado en x, evaluado en x-yésimo de esto de acá. Entonces ahí sí es fácil, porque voy a decir que mi f de x va a ser 1 sobre x cuadrado raíz de 1 más x cuadrado. Tanteo inicialmente, entonces acá está, y por seguridad evalúo en x-yésimo. 1 sobre x-yésimo al cuadrado raíz de 1 más x-yésimo al cuadrado, ya está. Ahora cambio el x-yésimo, estamos diciendo que es 1 más i sobre n. Cambio eso, 1 más i sobre n, evalúo y justo me sale lo mismo. Entonces estoy correcto en haber elegido convenientemente mi regla de correspondencia y sé cuánto vale mi a, cuánto vale mi b. Entonces ya digo que este límite es la integral de ab de f de x. Entonces, ¿qué cosa es f de x? Lo que está acá. Y esto ya se ha visto, puede ser por la recíproca, ¿no? Puedo sacar de factor común x cuadrado, fuera me queda acá x cubo, entonces voy a tener, esto va a ser paréntesis, x a la menos 2 más 1, a la menos 1 medio,
por x a la menos 3. Y de esa manera es directa la forma. Acá le he hecho justo de esa forma, ¿eh? Justo de esa forma. Factorizo el x cuadrado acá está el x cuadrado, entonces sale fuera x cubo, tengo esto y ya está. Esta es la potencia de una función y la derivada viene a ser menos 2x a la menos 3. Ya está, multiplico por menos 2 y divido entre menos 2. Entonces esto es, al exponente le sumo 1, me queda 1 medio y lo multiplico por 2. 2 veces esta cantidad la 1 medio, con este 2 el negativo, ¿no? Negativo. Ya lo demás se evalúa. Si quieren también ustedes cambian y dicen que x sea 1 sobre t, también le va a salir. Otro alumno puede decir, no, mejor x igual tangente de alfa. También hacen una sustitución trigonométrica y le va a salir. En algunas facultades están colocando ecuaciones diferenciales, ¿no? Al comienzo. Y normalmente eso puede hacerse en la parte final si se enseña un poco de ecuaciones, ¿no? Pero se va a entender, pero no se va a justificar. Este f' es el diferencial de f sobre el diferencial de x. Y acá queda 2 sobre x. Entonces, el f de x es el y. Y entonces, esta es una ecuación donde aparece x e y, o f de x y x. Y si en una ecuación aparece derivada, generalmente esa es una ecuación diferencial, que tiene diferentes formas de resolver, ¿ya? Una de las más fáciles, que tiene mucha aplicación en ingeniería, se llaman las ecuaciones de variables separables. ¿Qué significa de variables separables? Que actúan independientemente en el proceso de la solución. Por un lado trabajan ustedes el y o el f de x, y por otro lado la variable x. Esto, f' es un operador matemático que es el límite cuando h tiende a 0 de un cociente f de x más h menos f de x sobre h. Pero en este caso, esto lo manejan como un quebrado, ¿ya? No se preocupen, como un quebrado. Entonces, por un lado dejan diferencial de f y por otro lado ponen diferencial de x. Entonces, esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar acá de x. Este x que está dividiendo pasa a multiplicar, voy a tener x de x, y este f de x que está acá va a pasar dividiendo. Es lo que se hace acá, y una vez que se ha hecho, se integra, ¿ya? Primero se separa, por un lado, todo lo que tenga de x, con la función, solamente términos en x, a otro lado, diferencial de f, con todo lo que tenga f de x, y lo integro. Este es x cuadrado sobre 2, y esto sale logaritmo neperiano de f de x, ¿no? Ya está. Y acá hay una constante. Cuando aparece una primera derivada, esa se llama una ecuación de primer orden. Y cuando resuelva, va a aparecer una sola constante. Si en otro problema, por ejemplo, ustedes tienen la aceleración, que es la primera derivada de la velocidad, y la segunda derivada del desplazamiento, cuando ustedes resuelvan esa aceleración, van a encontrar el desplazamiento con 2 parámetros, 2 constantes. Y ustedes tienen que dar valores, 2 valores para que estas constantes sean calculadas, ¿no? Entonces ya evalúen 0, que es un dato. Acá me dice que esto de acá es diferente de 0, pero la imagen en 0 vale 1, ¿no? Esta ecuación, entonces en este caso tendría que tomar el límite cuando x tiende a 0, entonces ya esto me sale 0, c, y f de 0 me sale 1, y el logaritmo de 1 vale 0, y la constante vale 0, ¿no? Ya está ahí, y con ese valor reemplazo acá y ya tengo f de x. Me queda este f de x de esta forma. Entonces, si quiero forma explícita, f de x va a ser de exponencial a la x cuadrado sobre 4. Ya tenemos entonces esa expresión, ¿no? Acá tenemos otra regla de correspondencia, donde se pide diferentes cosas. Entonces acá en forma práctica, y acá está mi zonificación imaginariamente, ¿eh? Por acá está mi eje y acá está mi eje x que no lo he puesto. Entonces yo digo, esto se anula cuando x vale 1, acá está el 1, y esto se anula cuando x vale menos 2, acá está el menos 2. Entonces imaginariamente trazo rectas verticales y veo qué signo tiene. Digamos, mayor que 1, puedo tomar
3. Entonces acá me queda logaritmo de 2 sobre logaritmo de 5. Esto, como es menor que 1, me sale negativo. Me sale negativo. Me sale negativo. Ojo, para x mayor que 1. Pero lo que está acá, no es acá hay un error en este caso. Este f de x es este logaritmo, pero lo que estoy viendo el signo de esto es el signo de la fracción, ¿ya? Entonces, a esto es lo que yo me refiero, y en este caso estoy colocando esta expresión. Entonces, de derecha a izquierda, positivo, entre menos 2 y 1, negativo, y después positivo. Pero ojo, no es el signo de f de x, es el signo de la fracción, ¿ya? Acá yo quería hacer esto un f1, y acá está, fíjense, si se dan cuenta, está ahí f1 de x, acá f1 de x, no es el f de x de acá, ¿ya? No es el f de x. Acá me olvidé de poner a todo esto llamar el f1. Entonces, ahora, esto sería el dominio de, digamos, vamos a analizar, para que esto exista, esta función f, esto acá debe ser mayor que 0. Este es mayor que 0, eso sí es correcto. Y ahora aplico la regla de los signos. Este es 1 y menos 2, acá está 1 y menos 2. Y entonces, derecha e izquierda, esto es positivo, negativo y positivo. Ya tenemos entonces esa relación. Y yo quiero encontrar solamente donde esto es positivo. Es positivo de menos infinito a menos 2 y es positivo de 1 a más infinito. Ese es el dominio de esto, ¿no? Y hasta ese es el dominio de esta regla correspondiente. Para que x tenga el dominio, como es un logaritmo, esta fracción debe estar mayor que 0. Acá tenemos ya entonces el dominio. Ahora, si se va lo creciente y decreciente, no pedían otra cosa, por eso de frente voy a esto. Derivar el cociente, muy complicado, porque va a ser la derivada de este logaritmo, va a ser la derivada de esta fracción sobre esa fracción. Más fácil es expresar la diferencia, y ahí derivo, ¿no? F' a la izquierda, y acá la derivada de este logaritmo, 1 sobre x menos 1, menos la derivada de esto, 1 sobre x más 2, doy mínimo con un múltiplo, el producto, x más 2 menos x más 1, sería entonces 3 arriba, y el producto. Veo los signos de esto, entonces acá están los signos, este es 1 y menos 2, a la derecha, positivo todo esto, en medio negativo, y después positivo, ¿no? Pero no pierda de vista el dominio, no pierda de vista el dominio, ¿no? De 1 a más infinito está en el dominio, la función es creciente. Acá no existe función, no existe función. Y a la izquierda, si hay función, en ese caso es positivo. Entonces es estrictamente creciente, en este caso, porque he puesto acá de creciente, a ver. Acá es estrictamente creciente, ¿no? Creciente. ¿Por qué? Porque acá estamos viendo que f' es mayor que 0. No hay signo acá negativo. Lo que pasa es que acá yo cambié la regla en correspondencia, y entonces por eso que acá hay un error, pero acá borro. Es creciente, ¿no? Creciente. Punto de inflexión con la segunda derivada. Derivo esto otra vez más, entonces va a ser segunda derivada, esto, el producto pasa a la menos 1, cuando derive va a ser menos 3 veces todo esto a la menos 2 por la derivada de este producto. Entonces ya un poco más rápida, aunque yo más fácil es acá. Si quiero la subderivada, mejor derivo acá. La derivada de esto vale menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado, y acá más 1 sobre x más 2 al cuadrado. Doy mínimo con un múltiplo, ahí está. Simplifico y ya tengo esta expresión. Los cambios de signo, esto menos 1 medio, este menos 2 y esto 1, ¿no? Acá está 1, menos 1 medio y menos. Pero acá no pasa nada, no hay cambio, no existe función. A la derecha va a ser positivo.
pero delante tiene un signo negativo, por lo tanto la segunda derivada es negativa. Ahora, acá quiero a la izquierda, pongo menos 3, digamos, menos 3, esto es negativo, esto es siempre positivo, positivo, negativo. Con este negativo me da positivo, ¿no? Ya está positivo. Pongo hacia arriba, ya está. Asíntota. Entonces, asíntota vertical cuando el divisor se hace 0. Entonces, la regla de correspondencia, no se olviden, es logaritmo x menos 1 sobre x más 2. Probable asíntota vertical es x igual a menos 2. Pero en ese caso, ya sé que, fíjense, menos 2 no puedo analizar en el punto, porque a la derecha menos 2 no existe. Entonces, la única forma que tengo que trabajar acá, de los 8 casos de asíntotas verticales, solamente tengo que tomar cuando x tiende a menos 2 por izquierda, un poquito antes de menos 2. Y si sale más infinito o menos infinito, eso será una asíntota vertical. Ahí pongo el menos 2 y 1. Entonces constato, solamente a la izquierda de menos 2. Entonces tomo ese límite y reemplazo cuando vale menos 2. Menos 2 menos 1, menos 3. Acá no puedo poner menos 2, más 2 hace 0. Es más negativo que menos 2. Si esto es más negativo que menos 2, entonces esto va a ser prácticamente 0, pero 0 negativo. Muy pequeñito, digamos, menos 10 a la menos 15, por ejemplo. 0 negativo es menos 10 a la menos 15. El menos con este menos de acá me da positivo. Y 3 sobre 10 a la menos 15 me va a quedar 3 por 10 a la 15. Un número muy grande, ¿no? Entonces, por eso le pongo más infinito. Entonces, a la derecha de menos 2 es más infinito. Y si ustedes se dan cuenta, la zonificación, la gráfica, este es menos 2 y la gráfica estaba acá arriba, no había gráfica acá. Desde 1 a más infinito, el f de x era negativo, no hay gráfica acá. La gráfica está abajo y acá no existe gráfica porque no está en el dominio. Ahora, acá también es una asíntota vertical probable en x igual a 1. No puedo analizar a la izquierda de 1 porque no existe función, solamente a la derecha, por eso que ahí está el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Entonces reemplazo ligeramente mayor que 1, digamos 1.00001 menos 1, me está quedando 0.0001 entre 3, un número muy pequeñito, prácticamente 0, pero ojo, es 0 Profe, positivo. Sí. ¿por qué ahí yo no haya las asíntotas oblicuas? Puede existir, pero ya no lo he hecho porque no existe, ¿no? Entonces, tiene que tomar ahí, si existiese una oblicua, es igual a mx más b. Entonces ya saben que para calcular el m, tengo que tomar el límite de fx sobre x. Entonces, ustedes tienen que tomar el límite de esto sobre x cuando x tiende a más infinito o a menos infinito. Entonces, ahí, esto tiende a 1, logaritmo, en el límite de infinito tiende a 1, logaritmo de 1 vale 0, sobre infinito, y eso vale 0. Entonces la pendiente le está saliendo 0. Ya no hice porque ya intuitivamente yo veo esto y no va a haber, pero si ustedes justifican asíntota oblicua, haciendo la recta igual a mx más b, van a tomar para hallar m, límite de f de x sobre x, cuando x tiende a más menos infinito, y le va a salir pendiente 0. Si la pendiente vale 0, entonces ya no hay asíntota oblicua, ¿no? Entonces podrá haber asíntota horizontal. Entonces acá tengo límite de esto, cuando x tiende a más menos infinito, la función logaritmo sale fuera de esto y tomo el límite de esta fracción. Recuerden, el límite en más menos infinito de una función racional, cuando el grado del numerador es igual al grado del denominador, la respuesta es el cociente de los coeficientes. Esto vale 1 y esto vale 1. Me queda 1 y logaritmo de 1 vale 0, ¿no? Ya está. Si no, dividen acá entre x, dividen entre x y me queda el logaritmo de 1 menos 1 sobre x sobre 1 más 2 sobre x. Y cuando x tiende a más menos infinito, acá me queda 1 menos 0, acá 1 más 0.
me queda el logaritmo de 1 y eso vale 0. Entonces, como es un número real, y igual a 0 es una asíntota horizontal. Entonces, yo sabía que la gráfica estaba por acá y sabía que la gráfica estaba por acá. Cuando vengo desde menos infinito a menos 2, ustedes vean que la gráfica es estrictamente creciente. Recuerden que yo me había equivocado y había puesto decreciente, ¿no? Decreciente. Y ustedes están viendo acá, no es decreciente, crece. Esto en realidad es mi borrador y a veces no tengo para borrar y lo dejo ahí, después lo borro y me olvido, ¿no? Entonces acá es creciente y acá se nota en el gráfico. Va a crecer, esta es una asíntota, he visto que es cóncava hacia arriba y se hace asintótica, entonces ya no tiene punto de inflexión ahí, entonces crece. Acá también viene desde menos infinito, crece y se hace asintótica. Y eso sería la gráfica. Este es un problema muy bonito. Esto lo encontré en un libro español. Propuesto, ¿no? Acá tienen que recordar el límite de la función compuesta. Límite de f evaluado en g de x cuando x tiene x sub 0. Si f es continua, sale la función f fuera, evalúo el límite de g en x sub 0 y me va a salir un número real y entonces la función f se va a evaluar en ese número real, ¿no? Ahora, a mí me piden este límite. Entonces, yo veo que factorial viene a ser 1 por 2, por 3, por 4, por 5, sucesivamente por n menos 1 y por n. Entonces ya yo tengo esto acá, evalúo cuando sale infinito, ¿no? ¿Qué sale? Entonces a esta fracción le llamo i. A esa fracción le llamo i. Entonces, en otras palabras, yo quiero calcular límite cuando n tiene infinito de i. ¿Ya? Ojo, quiero evaluar límite cuando n tiene infinito de i, siendo i esta fracción. Ahora a esto le tomo logaritmo. ¿Ya? Le tomo logaritmo. Lógicamente yo hice esta solución porque este problema está en el capítulo donde dice calcular los siguientes límites como una integral definida. Si no, quizás no se me hubiese ocurrido hacer esta solución, ¿ya? O sea, yo vi este problema porque algunos otros problemas puede aplicarse Hospital, puede aplicarse cualquier otra técnica que ustedes tengan. En este problema estaba propuesto en uno del capítulo de expresar límite de una sumatoria como una integral definida. Ese era el comentario. Por eso que se me ocurrió hacer esto. Tomé el logaritmo acá. ¿Por qué tomé el logaritmo? Para hacer más fácil la potencia radical, se hace multiplicación o división, ¿no? Ya tomo logaritmo, entonces ya esta es diferencia, logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Esto viene a ser factorial de n a la 1 sobre n. Logaritmo de una potencia, entonces es 1 sobre n, logaritmo de esto. Ahora expreso el factorial. Factorial de n, como habíamos dicho, es 1 por 2 por 3 hasta n. Ahora este n pasa acá, va a ser menos n logaritmo de n, dividido entre n, y hasta ahí. Ahora aplico logaritmo de un producto. Es la suma de logaritmos. Logaritmo de 1, más logaritmo de 2, más logaritmo de 3, más logaritmo de n, que está acá. Menos n veces logaritmo de n. Entonces, esto lo expreso como logaritmo de n, más logaritmo de n, más logaritmo de n, finalmente más logaritmo de n. N sumando. Y ahora voy a tomar el primer sumando, este logaritmo de 1, menos logaritmo de n. Logaritmo de 2, menos logaritmo de n. Logaritmo de 3, menos logaritmo de n. Sucesivamente, el logaritmo de n menos logaritmo de n, ¿no? Ahí estoy acomodando el problema. Y ahora esto va a ser un cociente. Diferencia de logaritmo, un cociente. El logaritmo de 1 sobre n, el otro logaritmo de 2 sobre n, logaritmo de 3 sobre n, y así logaritmo de n sobre n. Dividido entre n.
Este n ya lo paso al otro lado, y ya se dieron cuenta ustedes que lo que está arriba es una sumatoria. Entonces, esta es sumatoria desde i igual a 1 hasta n, del logaritmo. Entonces, todos tienen n de divisor, y arriba va variando. El primer sumando 1, segundo 2, tercero 3. Por lo tanto, el yésimo va a ser i. Ya tengo esto, ya está tomando la forma de la integral definida. Solamente falta que le tome límite acá. Le tomo límite a ambos lados. Entonces, acá estoy sacando esa expresión, logaritmo de i es igual a esta sumatoria, y ahora ya no se olviden que esta sumatoria, cuando le tome el límite, ahí está el límite, esto de acá debe ser mi función en epsilon sub i, que generalmente digo en x sub i, por el delta, ¿no? Por el delta. Entonces ya por lo menos tengo el delta, que es b menos a sobre n, o va a ser igual a 1 sobre n. Acá yo tengo esto, es una composición de funciones, se puede demostrar, y entonces el logaritmo, que es continuo, sale fuera del logaritmo y me queda el límite de i cuando n tiende a infinito. Y eso es lo que se está buscando, el límite de i cuando n tiende a infinito. Entonces acá estoy asumiendo el delta, constantes, b menos a sobre n, y a b menos a le estoy dando 1, ¿no? Porque acá aparece 1 sobre n. Ya saben que si aparece otro número acá, 2, 3, puede salir fuera del límite, o también dejarlo ahí, y en este caso sería ya la constante sobre n. Ya tengo eso, por lo menos ya sé que b menos a vale 1. Ahora, acá tengo que generar una regla de correspondencia, y además está un solo término. Recuerden que el x sub i en general viene a ser a más i b menos a sobre n. Pero este b menos a sobre n es 1 sobre n. Ya tengo a más i por 1 sobre n. Esto lo comparo con la función evaluada en algún punto, y acá no hay a, no hay constante. Por lo tanto, a vale 0. Comparo eso. Entonces, a vale 0. Si a vale 0, con esta relación 1, b vale 1, y ya tengo el xyésimo, que va a ser i por 1 sobre n. De ahí, entonces, busco una regla de correspondencia que me dé esta forma. Y entonces veo que puede ser logaritmo de x. Anteo que mi f de x sea logaritmo de x. Para estar seguro, evalúo en x yésimo. F en x yésimo, logaritmo de x yésimo. Pero ¿qué cosa es x yésimo? X yésimo está acá, i por 1 sobre n. Logaritmo de i por 1 sobre n. Y justamente es lo que está acá en la expresión. Entonces, este es f de x yésimo, y esto viene a ser delta. Y el límite de esta sumatoria, la integral definida. Ya tenemos ahí. Entonces, integral definida de a b de f de x, a vale 0 y b vale 1. F de x es logaritmo de x de x. Y ese es el límite del logaritmo de y. Esto está, digamos, fuera de esta partecita del curso. ¿Por qué? Porque el dominio va de 0 a 1. Y cuando x vale 0, logaritmo de 0 más es menos infinito. Entonces, nosotros vamos a tener un tipo especial de integrales que se llaman integrales impropias. Y las integrales impropias se clasifican en impropias de primera especie, impropias de segunda especie, impropias de tercera especie. ¿Cuáles son las integrales impropias de primera especie? Cuando los límites de integración no sean números finitos. Hasta ahora todos los problemas que hemos visto que son definidas, el extremo inferior y superior son números reales, ¿ya? Pero cuando por ahí ustedes vean un problema de menos infinito a 1, digamos, esa es una integral impropia de primera especie, donde por lo menos un extremo de integración no está acotado. Otro problema ustedes pueden tener de menos 5 a infinito, tampoco está acotado en el extremo superior, también se llama impropia de primera especie. Y otro problema puede ser integral desde menos infinito hasta más infinito, también a esa se llama integral impropia de primera especie. A eso sería la de primera especie. ¿Cuáles son las integrales impropias de segunda especie? Cuando ustedes tienen un intervalo desde A hasta B, y en ese intervalo puede ser que en el extremo inferior
o en el extremo superior la función no esté acotada, es decir, tiene una discontinuidad infinita. Puede ser en el extremo inferior, extremo superior, en ambos extremos o en un punto interior. En este caso noten que cuando x se aproxima a 0 más, logaritmo de 0 más es menos infinito. Entonces el logaritmo no está acotada en este punto. Por lo tanto, a esto se llama integral impropia de segunda especie. Y la combinación de primera y segunda especie le vamos a llamar más adelante capítulo 4, recién estamos en el capítulo segundo, le vamos a llamar integral impropia de tercera especie. Estos tienen un tratamiento especial, ¿ya? Se define, ojo, como un límite, por eso que acá van a haber límites para calcular esta integral, ¿ya? Pero como se está produciendo el menos infinito acá, entonces ya no evalúo de 0 a 1, sino ligeramente mayor que 0. A eso le tomo un número, le sumo un número muy pequeñito éxito, y digo, esto se define como un límite cuando epsilon tiende a 0 más de la integral. Si el 0 se hace discontinua al infinito, le sumo un poquito más, 0 más epsilon. Y ya calculo esto. Si tiene una antiderivada de valor, va a quedar en función de epsilon, y tomo ese límite cuando epsilon tiende a 0. Y si esto me sale un número finito, digamos que me salga 2. Entonces yo digo que la integral que se ha propuesto converge a ese número 2. Pero si la respuesta me sale más o menos infinito, yo diré que la integral que me han propuesto es divergente, ¿ya? Es divergente. Eso sería entonces, ¿qué pasa si en otro problema ustedes ven que en uno se hace discontinuo? Entonces, si en uno se hace discontinua, entonces no puedo evaluar en uno, tengo que evaluar un poquito antes. Entonces acá le resto y pongo 1 menos epsilon, cuando epsilon tiende a 0 más. Ya una vez que tengo esto se integra por partes, ya lo hemos visto, esto sale x logaritmo de x menos x. ¿Ya? Entonces ya está ahí está por partes, ya está acá u por b, ya esto se evalúa, y acá esto es 0, y logaritmo de 0 más es menos infinito, entonces esto tengo que calcularlo por Hospital. Todo lo demás ya se evalúa, y lo que está acá, como estamos señalando acá, límite cuando no tiene a 0 más, esto no se puede evaluar directamente porque este factor es 0 y este factor es menos infinito. Entonces, Hospital ahí. ¿Cuál crece más rápido? ¿La lineal o la exponencial? Si la lineal crece más rápido, esto se hace 0, mientras esto que es un número, entonces esto vale 0, ¿no? Entonces, eso va a ser 0. Acá, entonces, le damos la forma, ya esto me queda menos límite, Hospital. Entonces, acá lo estoy llevando a infinito sobre infinito. ¿Ya? Normalmente, Hospital, la mayoría de sus problemas se resuelven llevando a 0 sobre 0. Pero en este caso, yo veo si lo llevo a 0 sobre 0, tendré que poner acá epsilon y abajo logaritmo de epsilon a la menos 1. Y voy a estar derivando varias veces. Entonces me doy cuenta que acá es más fácil llevar infinito sobre infinito. Pongo de esta forma, derivo la derivada del logaritmo 1 sobre epsilon, la derivada de e a la menos 1, menos e a la menos 2, esto es más entre menos me queda menos, y me queda epsilon al cuadrado sobre epsilon, me queda menos con este menos más, límite cuando epsilon tiende a 0 de epsilon, lo cual eso sale 0, ¿no? Sale 0. Pero acá hay un 1, ojo, acá hay un 1 de esto de acá, evaluar esto en 1, acá este es menos 1. Este límite vale 0, menos 1, todo esto me queda menos 1 entonces, ya está en ese caso. Ahora, ¿qué pasa con el lado izquierdo? Acá tomo el límite. Entonces yo decía que el i es esa fracción que se ha visto, y yo puedo demostrar que el logaritmo de ese i es una compuesta, por lo tanto, el logaritmo que es continuo sale fuera del límite, sale fuera como está acá, y solamente me toca calcular el límite de i, que es lo que estoy buscando. Entonces acá jalo eso, logaritmo del límite de i, cuando n tiende a infinito, demuestro que eso me sale menos 1. Entonces, si logaritmo de i cuando n tiende a infinito es menos 1, por lo tanto, límite de i va a ser e a la menos 1. ¿Y qué cosa es i? Es esa fracción, raíz enésima de factorial de n sobre n, ¿no?
Pero hasta ese es el listo. Y eso es lo que estaba buscando. Entonces este problema es bastante interesante, no tan fácil, digamos. Me acuerdo que este problema creo que lo saqué de un libro español, Cálculo Infinitesimal, del autor Moya, ¿ya? Del autor Moya, un matemático español. Muy buenos problemas ahí, hay de números complejos, hay de máximos y mínimos, bastante interesantes esos problemas, varios de ellos de bastante nivel. Acá encontré esto ayer mientras estaba buscando material para ustedes, calcula el volumen, ¿ya? Pero el interés no es de calcular volumen por ahora, sino es de la regla de correspondencia, es x cuadrado por e a la menos x cuadrado. Entonces yo tengo que tener noción cuál es aproximadamente la gráfica de esto. Una vez que no demore mucho en calcular la gráfica, ya podré dar respuesta al volumen. Eso lo vamos a hacer para la cuarta práctica calificada o el examen final, ¿no? La cuarta práctica, muy pocas veces viene el volumen, generalmente viene hasta un poco antes, pero puede ser cuarta o examen final. Entonces, ahora mi intención solamente es graficar esta función. Entonces el dominio va a ser todos los reales, ¿no? Porque e cuadrado está definido para todos los reales, e a la menos x cuadrado para todos los reales. Entonces el dominio, todos los reales. X cuadrado mayor o igual que 0, esta exponencial siempre positiva, el producto mayor o igual que 0. Entonces ya sé que está definido para todos los reales y el f de x mayor o igual que 0. Entonces cuando acá ya tengo mi pequeña zonificación, entonces nunca va a estar en la parte inferior, solamente en la parte superior. Además me doy cuenta que esta función es par. Evalúo f de menos x, va a quedar menos x al cuadrado, que sigue siendo x cuadrado, y e a la menos, paréntesis, menos x al cuadrado, no se altera, entonces esa función es par, ¿no? Entonces ahí estoy justificando que la gráfica es par, entonces va a haber simetría, entonces respecto al eje y, entonces estudio a la derecha, y lo que salga acá, lo reproduzco a la izquierda, donde el eje y va a ser un espejo. Entonces rápidamente me voy a los integradores de crecimiento y decrecimiento, derivo eso, un producto, va a ser el primero x cuadrado por la derivada de la exponencial, la misma exponencial por la derivada del exponente menos 2x, más e a la menos x cuadrado por la derivada de x cuadrado que sale 2x. Factorizo ahí, fíjense, 2x por e a la menos x cuadrado. ¿Ya? Mejor menos 2x, todo esto saco de factor común, y acá me sale x cuadrado y acá me sale menos 1. Ya está ahí. Ya tengo esto, factorizo rápidamente, entonces esta derivada se anula para 0, se anula para menos 1 y se anula para 1. Entonces acá está menos 1, 0 y 1. Para esos valores, como los factores son factores lineales, y potencias impares, va a ir cambiando más, menos, más. Por la regla de los signos a la derecha de 1 va a ser positivo, pero con este signo va a ser negativo. Ahí está negativo, alternadamente positivo, negativo. Esto tiene que estar bien. Entonces, pierdan un minuto y yo digo, para x mayor que 1, 2 digamos. Entonces acá, menos 2 por 2, negativo. Esto es positivo, 4 menos 1 positivo, me sale, a ver, esto es negativo, habíamos dicho, positivo, y esto positivo, negativo, ahí está negativo. Entre 0 y 1 tomo un medio. Esto acá, negativo, negativo, el producto positivo, ahí está el signo positivo, ¿no? Y así entonces tienen que sacar bien el signo, ¿no? A veces uno se equivoca acá y se equivoca en la acción derivada cuando quiere graficar, no le coincide. Entonces no coincide porque está mal en alguna parte del problema. Entonces ustedes ponen f es estrictamente creciente, de menos 1, unido de 0 a 1. Es estrictamente decreciente, de menos 1 a 0, unido de 1 a infinito. Si puntos críticos, menos 1, 0 y 1. Si la derivada pasa de positivo a negativo,
Entonces, este es un máximo, crece y decrece. Si la derivada pasa de negativo a positivo, en x igual a 0 hay un mínimo. Si la derivada pasa de positivo a negativo, hay un valor máximo. Acá tener en cuenta lo siguiente. Si hay cambio de signo, puede ser que esta curva sea una curvita suave, donde la recta tangente se hace horizontal. Acá también puede ser una curvita suave, donde la recta tangente se hace horizontal. ¿Por qué? Porque en uno la derivada vale 0, acá vale 0 y acá vale 0. ¿Qué pasaría si en uno no existe la derivada? Digamos que esto sea en el divisor. Entonces, si no existe, pero hay esto de acá, pero puede ser que esté en el dominio, entonces eso termina en una esquinita, viene así, crece, así crece, y luego decrece, en una esquinita, en punta, porque ahí no tiene derivada, ¿no? Pero en este caso sí, en esos puntos la derivada vale 0, entonces es una curva suave donde la recta tangente es horizontal. Y ahí está el máximo, el mínimo, derivo una vez más. No he hecho segunda derivada. ¿Por qué no he hecho segunda derivada? Porque ya está complicado el problema, ¿no? Pero ustedes lo pueden hacer. Esto pongo e a la menos x cuadrado por 2 y con el signo negativo, y este x va a ser x cubo menos 3. Derivo un producto y ya lo tengo, ¿no? Me fui rápidamente a las asíntotas porque la intención de este problema no es la gráfica perfecta. Se supone que ya ustedes en el curso anterior han pasado por ello y en esta parte, en el parcial, van a ser evaluados posiblemente en gráfica. Ya a ese nivel del examen final o la cuarta práctica ya no amerita ser muy minucioso, tener sí una idea concreta cómo es la gráfica, pero puedo evitar algunos pasos, ¿no? Acá me voy con las asíntotas, vertical no tiene, recuerden que es la regla de correspondencia es x cuadrado e a la menos x cuadrado, nunca el divisor que tiene la variable abajo e a la x cuadrado se hace 0, por lo tanto no tiene. La horizontal tomo límite, entonces esto va a quedar en esta parte, crece más rápidamente la exponencial que el cuadrado, por lo tanto esto tiende a 0. Entonces hay una asíntota horizontal igual a 0. Si quieren se justifica con cósquita, ahí afirmo eso, 0, y es la forma infinito sobre infinito. Derivo una vez, 2x, cada vez que derivo simplifico, y acá ya queda esto. Cuando x tiende, acá está mal, este es infinito, ojo, x tiene infinito, x tiene infinito, x tiene infinito. Infinito al cuadrado, infinito. E al infinito, infinito. 1 sobre infinito, 0. Entonces ya, acá corregir, ¿ya? Esto es infinito. Y entonces ya tengo una asíntota horizontal. Entonces, fíjense, ya tengo la gráfica acá. Entonces voy a analizar de 0 a infinito. Entonces, la función era creciente. Entonces, acá la recta tangente era horizontal porque existe la derivada y había un mínimo. Entonces ya sé que viene así empatadito. Acá hay un valor máximo que yo podría pensar, si la curva fuese así, ojo, si la curva fuese así, vendría por acá, cortaría acá, pero ya sé que no pasa por acá, entonces debe quebrar. Entonces por acá hay un punto de inflexión que no lo calculé. Tampoco la curva puede ser así, porque si fuese así, creciente, ponga hacia abajo, por la simetría esto sería por acá. Y diría que no existe la derivada en ese punto, y si existe la derivada, entonces no puede ser puntita acá abierto así, sino tiene que tener esa curva, y por acá habrá un punto de inflexión, que para el caso de volumen no me interesa mucho, más o menos sé que esa es la gráfica, y ya está, ¿no? Ya para volumen, lo que voy a hacer es rotar esto respecto al eje X, eso ya será tema, ya cuando toque ese capítulo, ¿no? Entonces ya esta partecita ya es de volumen. Lo que interesa acá solamente es hasta acá, graficar eso de ahí. Acá un problema, esto ha venido como 3 veces en la facultad. Esto lo saqué de un libro, creo que el libro Ewald Peine, de cálculo integral diferencial, ¿no?
me parece es el límite. Dice, dado el triángulo rectángulo ACB, dado el triángulo rectángulo ACB, que se muestre en la figura junta, sea θ el ángulo ABC. Entonces, ABC, este es el ángulo θ, medido en radianes, y sea la longitud del segmento BC. Acá tengo el segmento BC que tiene longitud A. Para un punto P sobre el lado AC, este es el segmento AC, y por ahí tomo un punto P. Determinar la distancia media K de P a B. Entonces yo 1P con B, acá hay una longitud, ese P puede desplazarse acá, cuando está por acá uno esto, otra longitud K, ese P está por acá, esa longitud. Entonces lo que me están pidiendo es el valor promedio. Entonces ya, y luego límite cuando θ, ¿no? Entonces ya yo hago lo siguiente, ese punto P está por ahí, defino este ángulo alfa, por lo tanto, si esta longitud vale A, esto viene a ser A secante de alfa. Entonces el K viene a ser, como está acá, A secante de alfa. Y ese alfa puede ser 0 y puede ser θ. Entonces el alfa varía de 0 a θ. Y me piden entonces el valor promedio de esta función en este intervalo. Como ese alfa es un ángulo agudo, que es la medida de un triángulo que está acá, es agudo, la secante está bien definida. Por lo tanto, esta es una función continua. Y si es continua, satisface el teorema de valor medio para integrales, ¿no? Pero ahí digo, va a existir un alfa 1 en ese intervalo. Acá es abierto en ambos extremos, me olvidé y puse cerrado. Entonces pongo el valor promedio K es 1 sobre la diferencia de los extremos son 0 y θ, y de 0 a θ, de esa función K que es A secante diferencial de alfa. Reemplazo acá, sale la constante afuera, y la integral del secante, logaritmo neperiano, ¿no? Evalúo en el límite superior, logaritmo de secante de θ más tangente de θ, y cuando vale 0, secante 0 vale 1, tangente 0 vale 0, esto vale 1, logaritmo de 1 vale 0. Entonces ya tengo esto de acá, que es el valor promedio que me dice, ¿no? Ya calculé entonces la primera parte del problema, el valor promedio. Ahora me dice, calcule el límite cuando θ se aproxima a 0. Entonces, cuando este θ se aproxima a 0, quiero calcular el límite, ese promedio. Entonces, tomo ese límite, acá tengo esto, y cuando θ vale 0, esto sale el logaritmo de 1, que vale 0, y esto vale 0, 0 sobre 0. Entonces tengo que aplicar Hospital, ¿no? Entonces ya sale la constante afuera, y tengo la derivada del numerador, y la derivada de esta suma va a ser secante, ¿no? Porque esto pasa al divisor, 1 sobre secante más tangente, o la derivada de secante, secante tangente, más la derivada de la tangente, secante cuadrado, factorizo, y me queda solamente secante θ. Y la derivada de θ respecto a θ1. Cuando θ vale 0, secante 0 vale 1, entre 1, 1, por A, me queda A. Entonces, la posición límite, cuando θ vale 0, entonces esta distancia acá se convierte al valor de A. Entonces acá estamos viendo, fíjense, una aplicación de teorema de valor medio. Estamos viendo funciones trascendentes y estamos viendo integrales de funciones trigonométricas que dan por resultado logaritmos. Antiguamente se ponían estos problemas, la primera derivada, segunda derivada. No sé si yo les mostré o les envié un material donde está la demostración de la primera derivada de la función inversa, la segunda derivada de la función inversa. Les envié antes al comienzo. No, profesor. No, ya. Estos temas debe haber sido hecho en el curso de cálculo diferencial. Cuando yo enseñaba hace más de 20 años cálculo diferencial, hacíamos esos temas, ¿no? Hasta funciones trigonométricas inversas. Entonces, pero en el departamento de matemáticas
siempre había una preguntita de este tipo en el parcial, siempre. ¿Ya? En un ratito están las demostraciones de esto de acá, entonces a grandes rasgos, la derivada de la función inversa cuando i vale 0. Este es el i, el f de x, cuando esto sea 0. Hay varias formas que eso sea 0. Por ejemplo, me pongo en un caso particular, esto sería de menos pi hasta pi y el integrando que sea seno de x. Gráficamente, ustedes ven que hay una simetría respecto al origen y la integral es una suma y la suma va a salir 0. ¿Por qué? Porque la integral del seno me sale menos coseno y eso lo evalúo de menos pi hasta pi y van a demostrar que eso vale 0. Entonces va a haber un caso, a pesar que los límites son diferentes, que el integrando puede salir 0. Pero la parte más fácil para que salga 0 es que el límite inferior y superior sean iguales. Entonces acá igualo 4x más 1 igual a 1. Y ahí me sale x igual a 0. O sea, cuando y vale 0, entonces porque esta integral, los extremos son iguales y x vale 0. Entonces ya, primero, acá tiene varias cositas el problema. Yo digo, hagamos 4x más 1 igual a 1, x sale 0. ¿No? ¿Por qué? Para que esta función salga a 0. Para que el i, que es esto que está acá, este es el i, salga a 0. Ya encontré para qué valor de x. Ahora, y acá está justificado, ¿no? Reemplazo para x igual a 0, es la integral en un punto, y la integral en un punto vale 0. Entonces acá está. Si i, que es f de 0, vale 0, es porque la función inversa de esto, f inversa de 0, me da esta abscisa 0. No necesariamente son iguales. En otro problema, este i puede ser 0, pero este x puede ser cualquier valor. Acá ha coincidido. Y acá le pongo la fórmula. La primera derivada de la función inversa en i, que acá en este caso vale 0, se demuestra que es 1 sobre f' de x. En este caso el x es este número que está acá 0, que ha coincidido. Y la segunda derivada, cuando i vale 0, es el negativo de la primera derivada, acá hay que poner 0, es el x, sobre f' en x, que en este caso vale 0 al cubo. Entonces ahora lo único que me falta es encontrar el f' y el f segunda. Entonces acá tengo f como un integral, derivo, ya tengo f', y acá tengo la derivada de una integral, desde una constante hasta una función variable de esto. Entonces, ¿qué me dice el teorema fundamental de cálculo? El integrando queda evaluado en el límite superior, multiplicado por la derivada del límite superior. Entonces, donde vea t, pongo 4x más 1, ahí está 4x más 1, elevado a la 1 sobre t, que es 4x más 1 y más 1, 4x más 2, no se van a olvidar por la derivada de 4x más 1, me sale 4. Una vez que tengo esto, puedo derivar por segunda vez, pero acá lo llevo a una exponencial para hacer una derivada más rápida. Recuerden que un número n, yo le dije que era exponencial al logaritmo de ese número n. Acá está, coeficiente 4 acá, coeficiente 4 acá, exponencial logaritmo del número. Pero esto pasa como coeficiente acá. Ya está ahí dividido, y ahora sí puedo derivar más fácil. La derivada de esto, segunda derivada, la constante 4, la derivada de una exponencial, la misma exponencial, por la derivada del exponente. Ya ustedes hacen todo eso, derivo, y no necesitan simplificar, porque yo necesito la segunda derivada en 0, y la primera derivada en 0, evalúo f de segunda de 0, reemplazo, y ya tengo entonces el valor, ¿no? Ahí sale f' en 0 sale 4, y 1 sobre f', un cuarto. Y acá salía f segunda en 0 que sale 8 sobre f' en 0 que sale 4 elevado al cubo. Ya tengo un octavo. Acá es otro problema parecido. Entonces fíjense acá, este es el valor de i. El valor de i. Cuando i vale 0, quiero saber cuánto vale x. Cuando este i vale 0, es porque estos dos límites deben ser iguales. Entonces, en este caso, o x por a menos 1 igual a 1, ¿no? Ahí hago x por algún lado, y entonces me sale x por a igual a 2, entonces me van a salir dos valores, x igual más menos raíz de 2. Entonces, cuando y vale 0, es porque x vale raíz de 2. Ya lo demás, evalúo teorema fundamental,
la derivada de esto, otra vez la derivada integral, donde vea u, cambio por x cuadrado menos 1, y no me olvido de la derivada del límite superior. Y hasta ahí le di una vez, dos veces, simplifico, y acá. F asterisco, cuando i vale 0, vale a. Este es el x. Quiere decir que f de a va a ser 0. ¿Cuándo eso vale 0? Cuando los límites son iguales. Pues ya tengo acá y sale más menos raíz de 2. Estoy considerando la parte positiva, entonces este es el x cuando el i vale 0. Entonces f asterisco de 0 vale raíz de 2. Por lo tanto, f evaluado en raíz de 2 vale 0. Ya evalúo esto, la fórmula que me dan, y ya lo demás es parte operativa. Eso a veces lo ponen en los parciales, y por acá está la demostración. Acá hay otro problema que lo revisan, y por ahí está la demostración, ¿ya? Es una fórmula de recurrencia. Esto viene en la Católica hace 2 periodos atrás. Tenía una fórmula, I sub n es igual a esto, y quiere encontrar I sub n en función de n-1 o n-2. Siempre que hay esto, al logaritmo se le llama u, y al potencial se le llama diferencial de b. Integran por partes, y entonces ya tienen ustedes esta integral, ¿ya? Fíjense, disminuyó una unidad. Esta es la integral I sub n, y acá queda en función de b. Eso es lo que estaban pidiendo, una fórmula de recurrencia. Acá es un parcial, un sustitutorio, un límite, tienen que aplicar hospital ahí. Busqué diferentes tipos de problemas para que ustedes estén preparados para cualquier examen. Esto se ha puesto en el curso de ecuaciones diferenciales, en alguna práctica, eso, ¿no? Pero se puede tener fácilmente para este curso. Hay otra sumatoria. Acá este problema es bonito, léanlo bien. Alguna vez se ha puesto en SUSTI este problema. Acá otra gráfica. Otro integral. O una práctica. Gráfica. Integrales. Por ahí está este problema bonito también, teórico. Integración por partes. Todos son problemas de exámenes. Acá está la fórmula, ¿ya? Usted ya lo lee, ya nos ganan la hora. Ahí está la demostración de la derivada de función inversa. La derivada de función inversa, 1 sobre la derivada de f. Este es el f' compuesta con f asterisco. Y cuando lo evalúen y sale simplemente 1 sobre f' de x. Ahí está demostrado la segunda derivada también. La segunda derivada. Sale esa expresión, ¿no? Y también le he puesto la tercera derivada. Se quedan ahí porque esto lo he hecho rápidamente. Este es mi borrador. De repente me he equivocado en algo. Ustedes ya le siguen el proceso y se van a dar cuenta. Nos quedamos acá entonces. Queda pendiente la parte de funciones inversas que ya le envié, ¿no? El día viernes vamos a abordar ese tema. Funciones hiperbólicas inversas. Nos quedamos acá entonces hasta el viernes. Mañana más tardar le mando un compendio de varios exámenes parciales, ¿ya? Por lo menos unos 20 exámenes parciales. Las preguntas que les va a venir son similares, así que practiquen bien los exámenes. Hasta luego, señores. Gracias, profesor. Profe, gracias. Cualquier consulta, le escriben en el chat de preguntas que creen conveniente para yo apoyarlos. Hasta antes del parcial, gustosamente voy a ir resolviendo esos problemas. Traten de buscar, si tienen amigos de los otros profesores, cosa que de ahí ustedes ya están preparados para un examen, porque las preguntas las van a poner los otros profesores. Lo único que yo voy a hacer es ordenar y ponderar cuánto debe valer cada pregunta, ¿no? Entonces, eso es mi función, básicamente, ¿ya? Ya si hay una pregunta que no está y merece estar evaluado, quizás poner una pregunta a lo más, ¿ya? Entonces busquen problemas propuestos de los otros profesores y me lo mandan por el chat, los que consideren, para que estén mejor preparados. Nos quedamos acá entonces. Hasta luego. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y Sí. no, va a venir teórico o son...? No, sí. Teórico puede venir uno.
como los que Ya, he ya. mostrado acá, hay varios teóricos ahí, unos 4 o 5 teóricos, ¿no? Pero no esos matemáticos, sino donde tiene que haber destrezas que uno utiliza, ¿no? A partir de las definiciones. No demostraciones en sí, ¿no? Demostraciones matemáticas no. Hasta luego. Profe, el examen parcial de este curso, ¿cuándo es? Es el viernes, de 2 a 4. Gracias.